las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Ahora, todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Noticias Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Los acompañamos Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma. Marta, bienvenida. Santiago, un abrazo para usted y para toda la audiencia de V Noticias Radio. Hoy traemos, como siempre, todas las noticias de la reparación integral desde las diferentes regiones del país. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Se posesionó en Bogotá la nueva directora de la Territorial Central de la Unidad para las Víctimas. Esta dirección comprende los departamentos de Boyacá, Tolima, Cundinamarca y el Distrito Capital. Diego Monroy está con la nueva directora territorial. Adelante, Diego. Santiago, Marta y oyentes de V Radio, pues nos encontramos en la dirección central porque acaban de posesionar a la nueva encargada de esta dirección que tiene que ver con la atención a las víctimas en Bogotá, en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. Estamos con María José Dangond. Directora, gracias por estar en los micrófonos de V Radio y cuéntenos cuáles son los objetivos y las metas que tiene usted al asumir este nuevo cargo. Bueno, las metas y objetivos son muchos, son amplios para con la Territorial Central, pero con el propósito de continuar con el fortalecimiento de la política pública de víctimas en cabeza de nuestro director, tenemos el acompañamiento a los entes territoriales en la realización de los informes de gestión con el propósito de garantizarles a estos un proceso de empalme efectivo y la continuidad de la política pública en el próximo cuatrienio que se aproxima con el tema de los nuevos mandatarios que llegarán a estos cargos. Como segundo objetivo, podemos plantear la realización de los procesos de documentación de las víctimas en territorios, con el único objetivo de que estos inicien prontamente su ruta de indemnización con un buen fin. Como otro punto importante tenemos para resaltar la construcción del Centro Regional de Ibagué, así como el punto de atención de Tunja en asocio con la Gobernación de Boyacá, con una gran inversión realizada por parte de la unidad, todo esto con el fin de garantizar la mayor presencia institucional de las entidades del escenario. Directora, gracias. Y pues para finalizar, ¿cuál es su hoja de vida? Preséntanos quién es usted. Bueno, yo soy abogada, tengo una especialización en Derecho Administrativo y Derecho Contractual, vinculada con entidades del Estado alrededor de unos 15 años o más. Ese ha sido como un desarrollo de mi profesión, siempre vinculada con el Estado, con el único propósito de servir a y cumplir sus objetivos. Marta, Santiago, pues estábamos con María José Dangond, quien es la nueva directora territorial. Continuamos con ustedes en estudio con más noticias en V Radio. Gracias, Diego. Y ahora vamos a Cartagena, donde se llevó a cabo la Feria de Emprendimiento de las Víctimas para apoyar las iniciativas de los sobrevivientes del conflicto. Esto dijo el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, durante el evento. Cuando le entregamos la indemnización, lo que buscamos es que cada una de las víctimas busque la generación de ingresos, el mejoramiento de sus condiciones de habitabilidad y también temas de capacitación. Pero buscamos siempre que esos recursos vayan encaminados al fortalecimiento de las capacidades de las víctimas. Qué bueno escucharlos hoy, que recibieron las ayudas, las utilizaron y hoy les permiten tener su propia iniciativa y su propio emprendimiento. Eso es lo que tiene que suceder con las víctimas, hacia dónde tenemos que encaminarlas. Aquí, ¿cómo lo seleccionamos? Con cada una de las organizaciones, del trabajo articulado con la Gobernación, con el SENA, que es un aliado estratégico, con el Ministerio, y buscamos cuáles iniciativas iban a venir hoy para la comercialización, sin desconocer las otras que están en el territorio, porque tenemos que fortalecerlas a todas. La inversión para las víctimas en Bolívar están alrededor de los 174.000 millones de pesos.
Y les contamos a las víctimas que residen fuera de Colombia que la Unidad para las Víctimas realizará una jornada de atención para colombianos que residen en el Ecuador. Los detalles con Tatiana Corredor. La Unidad para las Víctimas, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, desarrollará 3 jornadas de atención a víctimas en Ecuador. Oscar Iván Rico, coordinador del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior, nos amplía esta información. Queremos invitar a todos los colombianos víctimas del conflicto armado o aquellos interesados en conocer información sobre la ley de víctimas que nos acompañen en las jornadas de atención que tendremos en Ecuador a partir de este viernes 23 de agosto en San Lorenzo, en Ecuador. Estaremos hasta el domingo 25 en San Lorenzo, luego estaremos el 27 y 28 de agosto en Esmeraldas y finalmente terminaremos en Quito el 30 y 31 de agosto. Queremos a través de estas jornadas facilitar la orientación a los colombianos que deseen obtener información sobre los diferentes servicios y productos que están disponibles para las víctimas en este país. Me refiero a los componentes de asistencia y reparación que establece la ley de víctimas para colombianos incluidos en el registro. Entonces atenderemos solicitudes de inclusión en el registro en coordinación con el consulado, es decir, tomas de declaración. Llevaremos también profesionales de registro de la Unidad para las Víctimas para atender notificaciones de inclusión en el registro, gestionar novedades sobre la información incluida en el registro de los colombianos en Ecuador. También iremos con profesionales de la Dirección de Reparación para tramitar solicitudes de indemnización administrativa y llevaremos también un profesional de equipo psicosocial para hacer acompañamiento psicosocial a colombianos en Ecuador. Le recordamos a todas las víctimas que viven en Ecuador que todos los trámites con la Unidad para las Víctimas son gratis y que no necesitan de intermediarios para asistir a estas jornadas de atención. Informó Tatiana Corredor del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior. La Orquesta Filarmónica de Medellín, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Unidad para las Víctimas se unen para formar un coro de reconciliación. Pueden participar personas víctimas del conflicto armado y personas en proceso de desmovilización. Inscríbase al celular 311-362-3436. Más información en www.unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Y vamos ahora con William Peña desde el Tolima, quien nos cuenta sobre los avances de la reparación colectiva en la región. Adelante, William. Hola, ¿qué tal, compañeros? En el Tolima, la Unidad para las Víctimas realizó el cierre de la medida de satisfacción del Plan Integral de Reparación Colectiva que se implementa con los sujetos de reparación colectiva en la vereda El Neme, jurisdicción del Valle de San Juan y en el municipio de Ataco. Marisol Guarnizo Bonilla, quien se formó como corresponsal comunitario, explica que este aprendizaje se verá materializado inicialmente con la promoción de la Ruta Turística por la Paz. Queremos ser corresponsales acá en el Neme y luego en nuestro municipio, y por qué no podemos salir a nivel nacional, departamental. Hubo conmigo personas muy jóvenes y eso me gusta para que los muchachos también quieran y también puedan en un futuro ser unos corresponsales excelentes. Por su parte, en Ataco, el cierre de la medida se hizo mediante una jornada de trabajo y resignificación del bosque de la memoria de las víctimas, lugar al que el sujeto de reparación colectiva apropió como estrategia dentro del proceso de formación como corresponsales y con el que pretenden rendir homenaje a las víctimas y dignificar la vida de los sobrevivientes. Así lo expresa Ramiro Reyes Cabezas. Este taller nos ha enseñado a comunicarnos, a poder expresar las cosas buenas que tenemos nosotros y poder darlas a conocer al mundo y además entrelazarnos con otros grupos de corresponsales comunitarios. En esta fase de formación en habilidades comunicativas se contó con el apoyo del Banco Mundial y recursos del gobierno de Suecia, y no solo para la realización de los talleres, sino para la certificación como corresponsales y también la entrega de ayudas tecnológicas para el ejercicio del periodismo. Desde la Territorial Centro Tolima informó para V Noticias William Peña Gutiérrez. Y en el Valle del Cauca se dio cierre a la estrategia Entrelazando con grandes resultados. La nota con Luz Jenny Aguirre. Compañeros, los saludo desde Alaska, en el sujeto de reparación colectiva de La Habana, en el Valle del Cauca, donde se cumplió el cierre de la estrategia Entrelazando, en la que la comunidad y la Unidad para las Víctimas trabajaron durante 6 años con el objetivo de reconstruir los lazos sociales en este territorio tan duramente golpeado por la guerra. Los resultados han sido llenos de esperanza. De eso nos habla don Virgilio Rincón, líder de este colectivo. Para nosotros significa muchísimo, alegría de poder cristalizar algo que nos
propusimos hace 6 años. Siento satisfacción de que haber podido volver a trabajar por la comunidad, volver a unir nuestras comunidades, porque de acuerdo a lo que nos pasó, se nos dispersó mucho el tejido social. La directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Valle, Luz Adriana Toro, nos cuenta sobre lo que ha significado la labor de tejedores y tejedoras que han contribuido a este valioso renacer de la comunidad. Es el cierre de 6 años de trabajo psicosocial con la comunidad, donde se ven los avances, donde se reconstruye a través de los tejedores la confianza entre la comunidad, el compañerismo, los lazos de amistad y los lazos de comunidad. Hoy pueden nuevamente celebrar sus fiestas, reunirse, compartir. La Habana y sus 8 veredas han recuperado su vocación turística. Son un paraíso natural que ha logrado deshacerse del estigma del conflicto gracias al trabajo de su gente. Y este cierre de Entrelazando fue una oportunidad para hacer evidente este gran logro. Informó desde el Valle del Cauca, Luz Jenny Aguirre. Y del Valle del Cauca vamos a Urabá, donde a través del Banco Mundial se entregaron dotaciones para las víctimas del conflicto. Los detalles con Claudia Joana Torres. El sujeto de reparación colectiva Barrio El Bosque en Chigorodó recibió dotaciones deportivas. Estas dotaciones a través del Banco Mundial le permiten al colectivo vincular a los jóvenes en el proceso de reparación colectiva, fortalecer los lazos de confianza en la comunidad y retomar las prácticas sociales. Iris Arrieta es integrante del Comité de Impulso y nos habla de lo que fue la jornada. Hoy aquí estamos en un evento donde estamos recibiendo de parte de la Unidad para las Víctimas una dotación deportiva que es muy importante para los chicos que son víctimas de la violencia. Esa es una medida que está en la reparación colectiva que se llama medida de satisfacción. El evento de entrega coincidió con la conmemoración de los 24 años de la masacre El Aracatazo, hecho ocurrido en esta comunidad. Por este motivo se honró la memoria de las 18 víctimas por medio de arreglos florales, velas encendidas y una pancarta con los 18 nombres. Ángela Álvarez es integrante del Comité de Impulso y perdió a su compañero en el hecho. Nos cuenta cómo ha sido la experiencia en este proceso. Gracias a Dios y a la Unidad para las Víctimas, que ya se ha venido haciendo un trabajo psicosocial aquí en la comunidad y se ha recuperado esa confianza, esos miedos que habían ya se ha perdido. Aquí están las fotos de las víctimas del Aracatazo. Aquí quedó mi esposo. Y desde ahí se ha venido haciendo un trabajo con apoyo de la Unidad para las Víctimas, que nos han venido haciendo un acompañamiento, y ya hoy puedo decir que salí adelante con mis hijos. Ya esos miedos, ese dolor ha ido sanando. Estas y otras acciones del plan de reparación colectiva le apuestan a la reconstrucción del tejido social y en este caso prevenir los riesgos en los jóvenes como el reclutamiento ilícito. Desde la territorial Urabá Darién informó Claudia Torres. Gracias, Claudia Joana. Y en el eje cafetero, la Unidad para las Víctimas entregó un balance de la política pública de víctimas en el departamento de Caldas. La noticia con Edwin Herrera. Cumpliendo con el llamado hecho por la Procuraduría General de la Nación Regional Caldas, la Unidad para las Víctimas realizó un completo balance de la gestión adelantada por la entidad en el departamento. El evento se llevó a cabo en el Fondo Cultural del Café en la ciudad de Manizales y en el mismo se presentaron implementaciones de la Ley 1448 en el departamento de Caldas, encabezado por la subdirectora de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Vladimir Martín, y la directora territorial de la entidad en el eje cafetero, Laura Moreno. El informe estuvo encaminado a dar respuesta a todo tipo de inquietudes acerca de la ruta integral de reparación a las víctimas y explicar de qué forma está incidiendo cada uno de los programas que se implementan en el territorio, para garantizar los derechos de la población afectada por el conflicto armado y mejorar su calidad de vida. Al respecto nos habla Luis Fernando Ocampo, uno de los líderes de víctimas en la ciudad de Manizales. Yo creo que lo más importante es la retroalimentación de los problemas y de la solución, porque es que no siempre los problemas se quedan inconclusos y uno saca una conclusión muy clara. Creemos que la unidad de víctimas está primero a las víctimas, eso es algo importante. Asimismo, se abarcaron temas como acceso a la ayuda humanitaria, derecho a la indemnización, criterios de priorización, avances en los procesos de reparación colectiva étnica y no étnica, registro y valoración, atención al ciudadano, participación, retornos y reubicaciones, entre otros. Lorena Mesa, subdirectora de la Unidad para las Víctimas, nos entrega su balance sobre la actividad. En este informe tuvimos la oportunidad de presentar nuestros resultados en atención humanitaria, inscripción y valoración en el Registro Único de Víctimas, indemnización administrativa, avance en los planes de retorno y de reparación colectiva, y de igual forma manifestamos el compromiso del Gobierno Nacional
nacional frente a las víctimas y ello quedó consignado en el Plan Nacional de Desarrollo. Así se lo manifestamos hoy a todos los asistentes a este evento. Para el noticiero de la Unidad para las Víctimas informó Edwin Herrera Bartolo desde el Eje Cafetero. Con recursos del Sistema Nacional de Regalías se podrían sacar adelante los proyectos de los sobrevivientes del conflicto. El Departamento Nacional de Planeación y la Unidad para las Víctimas trabajan para que esto sea una realidad. Los detalles con Alejandro Márquez. Santiago, Marta, oyentes, muy buen día. La Dirección del Sistema General de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, a través de Julián Polanía, director de ese departamento, informó en el tercer plenario de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, realizado en Florencia, Caquetá, que apoyará capacitación y proyectos productivos para las víctimas en el país. Entonces se compromete la Dirección del Sistema General de Regalías del DNP a atender las solicitudes de capacitación y adicionalmente para entrenarlos en cómo se tramitan estos proyectos. Nos comprometimos a trabajar puntualmente 3 proyectos, porque lo que manifiestan todos los asistentes es que a pesar de que han tratado de tramitar proyectos para beneficio de víctimas por diferentes OCAD, nunca se ha podido sacar un proyecto adelante. Entonces vamos a trabajar de la mano 3 proyectos para sacarlos adelante y demostrar que por el OCAD, por el Sistema General de Regalías, se pueden sacar adelante proyectos para el beneficio de víctimas. Para V Radio informó desde Florencia, Caquetá, Alejandro Márquez. V Noticias. Santiago, y con esta información terminamos V Noticias Radio. Esperamos que nos sigan visitando en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram como Unidad Víctimas y en Facebook como Unidad para las Víctimas. Marta, y los invitamos a todos nuestros oyentes a que visiten www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan estas y otras noticias. Hasta nuestra próxima emisión. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.